un día estuve en la Miró, con la Miró cerrada, sin luz. Y me gustó mucho pasear por un museo que no tiene luz. Un museo que no ilumina las obras, que no ilumina nada, sino lo que la luz de fuera permite. Y fue en ese momento en el que también me di cuenta de los espejos, de los sonidos y ese vacío del museo como algo que tiene un misterio, que se mueve. Y al bailar en ese lugar, durante 2 horas, sola, me encantó la idea de invitar a otros bailarines a venir a hacer lo mismo. Y lo que se convirtió como algo que me pasó en mi intimidad, quise como extenderlo a un grupo de personas. 8 bailarines fueron solas al museo, vacío, a bailar. Y la pregunta es, que les di en su momento es ¿cómo te mueve el museo? Que es una forma de preguntar cómo nos mueven los espacios. Y a partir de ahí nació una correspondencia. Y a partir de ahí nació un encuentro también con Veronique, que quiso proponer un movimiento más a este proyecto y hacer como unas capturas en vídeo para que estuvieran expuestas en la Fundación Miró. Y a partir de ahí se nos invitó a estar en el Día de la Marse. Y lo que era como un baile íntimo se convirtió como un baile como público, de alguna forma. Cosa que fue un movimiento como muy bonito, porque lo más interesante es qué hace, ¿no?, lo que propones y cómo eso nos abre una conversación, no solo mía propia de mi práctica y lo que yo quiero hacer, sino de las inspiraciones y dónde llega eso, ¿no? Y en ese caso ha acabado en un sitio muy bonito que podéis ir a visitar. El espacio vacío. Bailar para nadie. Para mí hay una cosa que dijiste que me ayudó escuchándola, es como no tengo que tomar decisiones porque, y lo que me venía es porque ya fueron, de un cierto modo ya fueron tomadas en su momento, y ahora lo que tratamos de hacer es más recordar, recolectar, dejar rescatar. Y entonces me ayudó cuando escuché eso a también tranquilizarme en el sentido de no tengo que escoger lo bueno, o que se tendría que enseñar, se tendría que poner espacio, ¿no? It's not necessary to finish the movements. It's not necessary to do the movement. It's not necessary to start a movement
in the beginning of the movement, all the movements are equal. All the movements are important. Movements on top of each other. I remember that you said that sometimes when you see a line, Movements on top of each other. you don't know what is the beginning and what is the end of the line. When I ask the workers of Fundación Miró, when do they feel they enter into their working place? One of the persons told me that there is a specific moment when the kind of like there's a little, I don't know how you call it in English. What? Slope. And that this person, in the first moment that steps into it, she gets like a sense from the heel up to the top of her head. And that's the moment that she feels she enters into the building. Someone else also told me that enters into the building in the exact moment he takes his helmet off. Uno de los trabajadores de la Miró se quitaba el casco de la moto como a 10 pasos antes de entrar a la puerta, o sea, antes de entrar a la Miró. Once you are in, there is this gel to clean our hands. And on the right, there is the security. The security has like a TV in front of him, mostly. There is only one woman. Her name is Irma, I think. They watch all the different rooms and they're there controlling the entrance. And on the other side, there is the ticket office. And then you go through the ticket office. And then you go through what could be called a door, but it's very high, all the way to the ceiling. And it's not a door, but could function as a door. And then you go in, and then you are in the permanent exhibition of Joan Miró. La imagen más nítida que tengo de la Miró es un cuadro o tres que entendí como el vuelo de una mosca y más tarde supe que era su favorito. Y Miró decía algo así como que la línea es lo que precede a la forma y que de algún modo esas tres obras que están como muy al límite de la ausencia que comentaba antes son en el fondo el origen de la creación. Es un cuadro blanco con un punto azul casi en el centro, y ella camina en círculos, y en el momento que visualiza el punto azul
genera un poco de movimiento. El cuadro es de una época de Miró en la que trabajaba más con el vacío. No tiene nada que ver con los otros cuadros. Apropar-nos a una dansa que ja és absència, com una dansa que ja no existeix, una dansa que s'escapa, una dansa que veus de lluny i que d'alguna forma quan t'hi apropes la dansa ja no hi és. I a vegades la sensació d'estar en un lloc on algú ha ballat ja canvia el lloc. I m'he trobat durant aquest procés en aquest lloc de veure alguna cosa des de la llunyania, sense necessàriament voler apropar-m'hi o voler entendre-la, perquè entendre ara mateix no forma part del meu procés. One day, when I was exactly in this room, there was a group of kids sitting, facing one of the persons that is facilitating educational sessions in the museum. At some point, she asked to the kids, "What actions do you think the painter have done to do these paintings?" And then the kids start doing like fast and aggressive movements of splashing painting into the canvas. Entonces tú estabas bailando y cuando veías que alguien se acercaba a ti, te tenías que ir, dejabas de bailar y desaparecías. Y a veces era un poco cruel, porque veías que la gente venía de lejos, específicamente para verte, y tú en ese momento dejabas de bailar. This chapel is one of my favorite spots in the museum. In here I find a feeling of shelter. And I like that feeling of shelter because it makes me think of the possibility of museums as shelter, as places where to cover oneself. And that covering could go to many directions, to many needs. I find the idea of giving shelter quite inspiring. A partir de... Aquest és una activitat que vaig fer amb la Noemí i la Mercè del grup d'escoles, de pedagogia de la Miró. I és una col·laboració amb una activitat extraescolar que es fa a l'hora del menjador, una activitat extraescolar que s'hace a l'hora del comedor, que es diu Migdies d'Art. La primera premisa es a partir de un vídeo que yo les mandaba, les conté cómo extraer pasos de un sitio, cómo podemos entrar en un lugar y extraer pasos de ese lugar. Y a partir de esas direcciones, diferentes grupos de segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria se pusieron a proponer
passos. A partir d'això, jo faig una llista de passos que es transformen en 2 coreografies diferents, que les participants escullen la cançó i jo els hi faig la coreografia. I després hi ha un grup de noies que en tenien un que feia una rodona i s'ajupien a l'autorretrat, crec jo. 2, 3, 4, i després farem un altre pas que van fer la mateixa de l'Ocellet, que és una cosa així, que la van fer davant de les escultures, perquè com que estan així com posades així rares. I aquí ve una volta amb l'avantbraç. Sabeu una volta amb l'avantbraç? I la primera cosa que vaig decidir fer va ser anar a observar, anar a mirar. I una de les primeres coses que vaig fer aquesta cosa com molt perequiana, que és anar a observar un lloc i apuntar el que veia, com escriure tot el que veia. I ara buscaré un paper. És del desembre del 2019. El Ramon ens ha ensenyat els accessos a les portes que donen a l'exterior. En qualsevol cas, sempre s'ha de desactivar l'alarma de les portes. Ell demana desactivar, obre la porta, sona l'alarma i la paren. Per desactivar, ha de sonar l'alarma uns segons. En certs llocs, gran part del perímetre de la miró està protegida per làsers. He provat el batec que desplaça i m'ha semblat molt interessant. I a partir d'aquest anar escrivint i tal, doncs es van obrint lògiques, maneres de fer. I no em comprometo amb una cosa concreta, sinó que deixo que tot vagi obrint, com desperdigar-ho tot. Una mica com aquesta sala avui.
I em vaig trobant amb diferents tonalitats, amb diferents coses que avui aniré desplegant. Però també una cosa que és el que més m'interessa i és el que avui vull compartir amb vosaltres és com d'una experiència, com d'una activitat, quins són els productes derivats d'aquestes. No només parlar de l'activitat per l'activitat, sinó parlar de l'activitat a partir d'allò que ens ha generat. Que són coses molt més petites, més humanes, més existencials en el sentit de proximitat, més íntimes. I hi ha molts exemples d'això. I hi ha exemples que jo no conec, perquè ja va d'això, no? De la gota que fa així. I el que més m'interessa és veure o estar amb aquests derivats. No parlarem del que hem fet, sinó del que ens ha passat a nosaltres, del que s'ha derivat de tot això. Y creo que este proyecto tiene mucho de esto, de una persistencia de las cosas que ocurren en un lugar cuando está vacío y que acumula ese lugar estando vacío. Todo esto tiene probablemente mucho que ver con reflexiones personales, probablemente con obsesiones personales. Cuando conocí a Kim, la primera vez que nos vimos, Kim vino a la Fundación Miró, estuvimos paseando juntos por las salas de la Fundación y después tuvimos una reunión con el director. Y Kim dijo una frase de la cual no he podido desprenderme en todo este tiempo y que de hecho cada vez que veo a Kim pienso en esa frase. Kim dijo que el museo era como un lugar en el que acontecía una coreografía. Es decir, que el museo de por sí era un lugar que generaba una coreografía, ¿no? Nunca me había planteado que eso fuese así. Es decir, el museo podía ser muchas cosas, ¿no? Podía ser esa idea clásica, tradicional, decimonónica del museo en el que se conservan obras, se custodian obras, se preservan obras y se exhiben obras, ¿no? Y luego está un público, unas personas que pasan por allí, que dialogan de alguna manera, que interactúan con esas obras, que las miran, que las contemplan, que las disfrutan, que las odian, con las que probablemente muchas veces no se establece una conexión, pero es como una comunicación entre el público y lo que está en este espacio, ¿no? Lo que dijo Kim, sin embargo, era algo muy distinto. Es decir, de repente es como si pudiéramos alejarnos en el espacio, hacia arriba, a una distancia muy considerable, y viendo desde arriba todo lo que ocurría dentro del museo iba mucho más allá de las obras, incluso de las personas, porque de repente todas esas personas que estaban en ese espacio se movían como pequeñas figuritas, yendo de un lugar a otro, subiendo y bajando, moviéndose, según una coreografía de la cual muy posiblemente estas personas, no eran conscientes, ¿no? Once you've went through the chapel, there is this little corridor, and then there is this big room, quite long, quite narrow, and you remind yourself that you're in a museum because the architecture, in a way, it's really made for this. You can see how CERT, which was the architecture of this building, had created a building that functions as a corridor. The idea of the corridor, even though that to me feels like a certain idea of factory, certain idea of keep going, don't stop,
un día había una araña en la pista, en el piso 2, y la grabé. Y la seguí durante... O sea, la araña me paseó por la Miró. Y invité a Fran y a 2 amigas más, y mientras les hacía un masaje, les preguntaba si me podían decir una palabra. Y cuando me daban esa palabra, con los ojos cerrados paseábamos por la Miró, y yo generaba relaciones entre obras y esas palabras, y cuando estábamos delante de las obras o delante de algo que creía que podía componer algo alrededor de esa palabra, le pedía que abriera los ojos. Y este movimiento tenía que ver un poco en cómo buscar otras formas de distribución en el museo que son más subjetivas, más emocionales, más sensuales, y que de alguna forma fue una consecuencia de conversaciones que he tenido con Teresa, que está aquí hoy, y parte del equipo de la Miró, alrededor de una nueva distribución que se está planteando dentro de la Fundación Miró. Me gustó como que lo que generó Kim de algún modo desacralizó lo institucional de ciertos museos. Y me gustó, tal y como ha dicho ahora, romper los recorridos establecidos en según qué edificios, quizás por el propio edificio o quizás a veces por nuestra intuición. Y bueno, no sé realmente qué hemos estado haciendo, solo sé que lo hemos hecho y hoy es la culminación de todas esas personas que se han ido cruzando a lo largo del camino, ¿no? Hay algo que ha dicho antes que a mí me deja como una huella de dónde estamos ahora, de lo que está pasando en el momento, que entender no forma parte del proceso, simplemente estar ahí, ¿no? Y que el proceso que él ha hecho tiene más que ver con las personas con las que ha transitado que con lo que realmente ha quedado. O sea, al final el impacto viene a través de nosotros, ¿no? I a partir d'aquí anem seguint, i per davant de tot, gràcies per venir, i qualsevol cosa, pregunta, dubte, podem seguir parlant. Però haig de començar ballant, vale? Thank you very much.